Buen día, muchachos, mi nombre es Guillermo Castillo, equipo de análisis textual y de lengua castellana del Grupo Formarte, y el día de hoy nos encontramos en otra sesión más de aula virtual. El día de hoy vamos a tratar un tema dentro de la gramática, que es el verbo, una categoría fundamental y de arduo análisis. Vamos pues entonces al ejercicio. Consideremos inicialmente el siguiente texto. Elaboración de la receta de pizza de chorizo. Pica los ajos y la cebolleta en dados y ponlos a ponchar en una cazuela con aceite. Esta cuestión está un poco españoleta, ¿no? Cuando cojan un poco de color, añade el tomate, una pizca de sal, una pizca de azúcar y media cucharadita de orégano. Cocina la salsa de tomate durante 30 minutos y pásala por el pasapuré. Espera. Bien, tengan muy presentes los verbos que están en azul, los voy a repetir brevemente. Pica, añade, cocina, espera. Estos son los que van a estar relacionados con la pregunta que vendrá a continuación. De acuerdo al modo de conjugación de los verbos en azul se presentan en modo superlativo, en modo imperativo, en modo subjuntivo o en modo indicativo. Para responder la pregunta anterior, nosotros tenemos que considerar y recordar lo siguiente. Los verbos, de acuerdo a sus tantas características, son capaces de mostrar o de presentarse en tres modalidades distintas, a los cuales les damos los nombres de los modos en los cuales el verbo es posible que se conjugue. Dentro de esta instancia, nosotros consideramos estos tres. El modo indicativo, cuyo nombre se adjudica precisamente buscando esa forma totalmente denotativa de decir que los verbos van a indicar, a presentar una acción, sea que ésta se desarrolle en el pasado, en el presente, en el futuro. En esta condición, si yo considero, por ejemplo, la palabra comer, yo podría decir que puedo indicar esta acción en cualquiera de estos tiempos verbales, pasado, presente, futuro, y presentarlo de la siguiente manera. Es decir, que yo comí, yo comía, yo como, yo comería, yo comeré, para hablar de las posibles conjugaciones en los tiempos que llamamos simples del indicativo, o puedo indicar la acción también con unas modalidades de conjugación compuestas y puedo decir yo he comido, yo había comido, yo habría comido, yo habré comido y yo hube comido. Esto es solo la conjugación para la primera persona. Quiere decir que si en total nosotros hacemos un recorrido muy breve, podríamos decir que dentro del modo indicativo nosotros podemos indicar una acción de 9 maneras distintas, atravesando estos 9 modelos de conjugación, que todos ellos corresponden al pasado, presente y futuro. Ahora, en segundo momento, nosotros podemos presentar un verbo en su modo subjuntivo, de manera de pronto un poco personal. Yo le llamo a este modo de conjugación el modo lacrimógeno, refiriéndome a las lágrimas. ¿En qué sentido? El modo subjuntivo ya no va a ser capaz de presentar una acción que se realiza o se realizó, se realiza o se realizará en algún tiempo, sino que más bien nos va a expresar el deseo, el anhelo, la posibilidad o la situación hipotética en la que una situación se podría dar, en la que se podría eventualmente presentar. Recuerden, en el indicativo es perfectamente claro para el hablante que la acción se realizó, se realiza o se realizará. Y hay, llamémoslo así, una conciencia de que la acción se llevará a cabo. En cambio, en el modo subjuntivo, nosotros no podemos dar con seguridad esa certeza, es apenas una hipótesis, una posibilidad. De manera que si yo utilizo el verbo comer, yo podría expresarlo de esta manera. Si yo comiera, si comiese, si hubiere acaso comido. Si ustedes se dan cuenta, son maneras de presentar la acción sin que ésta tenga ese tono de haberse realizado o que se va a realizar o que se realizará. Se manifiesta como una posibilidad, como un anhelo remotísimo. Por eso yo lo llamo el modo lacrimógeno en este caso, un modo que manifiesta ese anhelo, esa congoja, incluso a veces ese deseo porque una acción se realice, pero que eventualmente podría o no podría llevarse a cabo. Y finalmente tenemos como tercer punto el modo imperativo. Este modo es uno de los más interesantes de trabajar, lo utilizamos muy a menudo en nuestra habla cotidiana, precisamente por el caso de necesidad que nosotros los hablantes tenemos a la hora de utilizar el lenguaje. Me refiero a los momentos en los cuales nosotros como usuarios de la lengua tenemos que emitir una orden a un sujeto que está por fuera de nosotros. Es decir,
que y esto está dentro de lo tradicional, les habrá pasado en muchas de las ocasiones que su mamá o su papá le dicen a manera de orden, lave la loza o lava la loza. Rara vez va a pasar que les digan lavemos la loza, pero pues eventualmente podría llegar a suceder. En todo caso, independientemente de estas maneras de presentación, si ustedes se dan cuenta, el modo imperativo lo que está presentando son órdenes, cómo el verbo se puede presentar de tal manera que significa para el receptor, para el oyente, que debe reaccionar ante una acción. Se le está presentando una orden. A diferencia de los dos anteriores, el imperativo no tiene tiempos de conjugación. Ustedes solo presentan una, llamémoslo de esta manera, una orden en el presente. Laven, hagan, vean este video, observen, analicen con atención esta información. Fuera de estos tres modos de conjugación no encontramos más. De tal manera que la opción 1, el modo superlativo, la tendremos que descartar de inmediato. Además, porque esta cuestión del modo superlativo no existe, es una combinación errónea de palabras que todas ellas están asociadas a la gramática, pero que han sido asociadas de manera dispar como elemento de dispersión. Volvamos un momentico al texto y recordemos las 4 palabras que estamos analizando. Pica, añade, cocina, espera. ¿Están indicando una acción? ¿Están eventualmente presentando la posibilidad remota que la acción se realice? O en este caso, más bien, estarán dándole una orden a ustedes, los receptores de ese texto, a los lectores, para que hagan o se animen a hacer una acción. Por supuesto, la cuestión parece bastante clara. Si nosotros vamos 2 diapositivas más adelante, sabremos que la respuesta correcta es el modo imperativo. Estos verbos, pica, añade, espera, son órdenes emitidas desde el texto para ustedes, los receptores. Volvamos al texto un segundito, nuevamente. Ahora tenemos, para pasar a la pregunta 2, esta palabra que está acá. Dice el texto desde el último punto seguido. Cocina la salsa de tomate durante 30 minutos y pásala por el pasapurés. Si ustedes se dan cuenta, hay una partícula pequeña dentro del verbo que está subrayada, la partícula la. Vamos a analizar esto en la siguiente pregunta que viene a continuación. Más adelante. Aquí. ¿Qué fenómeno se presenta en la partícula subrayada en rojo? Ok, sucede que a los verbos, en el caso del castellano, nosotros les podemos eventualmente, cuando es necesario, añadirles una partícula adicional que le llamaremos el objeto directo. ¿Qué es esto? Vamos a dar un ejemplo brevemente para analizar esta estructura. El objeto directo, por definición, es un complemento del verbo, es decir, aquellos elementos, aquellas palabras, aquella información que aparece justo después de la presentación del verbo como tal, de la acción. Yo podría decir lo siguiente: Guillermo golpea la mesa. Y yo les podría preguntar a ustedes, como receptores, ¿qué golpea Guillermo? La acción está presentada, tenemos el sujeto de la oración, Guillermo, tenemos después el predicado de la oración, que está inaugurado por el verbo golpea, y finalmente, sucesivamente, hay una información extra. Nosotros damos cuenta que esta partícula, la mesa, es a lo que le llamamos el objeto directo. ¿En qué sentido? En que este objeto directo es el elemento sobre el cual recae la acción, sobre el cual está cayendo la acción, de una manera concreta, de una manera, dice la gramática, directa. A esto le llamamos el objeto directo. El objeto directo puede ser reemplazado por una serie de partículas. La, lo, las, los. Los conocemos a estos 4 como los pronombres de objeto directo. Ahora, estos 4 pronombres de objeto directos eventualmente pueden unirse al verbo en una sola unidad morfológica, que es lo que está pasando en el caso anterior. Entonces, yo podría eventualmente a este verbo golpea unirle golpea la, refiriéndose en este caso a la mesa, por supuesto, a este objeto directo. Podría decir, qué sé yo, pícala, añadiéndole este objeto directo, y podría cambiarlo, pícala, pícalo, pícalas, pícalos. Los 4 objetos directos podemos unirlos a esta secuencia o a este verbo en particular. De manera pues que la opción de respuesta correcta que tenemos para este fenómeno, ¿cuál será? Es una conjugación en voz pasiva,
es la unión del objeto directo al verbo, la unión del objeto indirecto al verbo o la conjugación en modo imperativo. Sabremos, por supuesto, como lo dirá la siguiente diapositiva, que nuestra respuesta correcta, en este caso, ¿cuál será? Opción 2, unión del objeto directo al verbo. Es una de estas 4 partículas fundamentales de estos 4 pronombres que son capaces de representar, o más bien de sustituir al objeto directo y que se van a unir, en este caso, al verbo que venía anteriormente. Con esto podemos cerrar de una manera pues, bastante sencilla esta sesión, esta unidad de aula virtual. Mi nombre es Guillermo y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias.